Entre Laguneros. Conocernos para entendernos y valorarnos. Entre Laguneros. Acercarnos con respeto a ver eso que no siempre se ve. Entre Laguneros. Historias, anécdotas, gustos, posturas, desde lo más trascendente hasta lo más simple. GREM presenta Entre Laguneros. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo de Entre Laguneros ha llegado una vez más. Como todos los lunes, le recibimos con muchísimo gusto y le agradecemos a usted el favor que nos hace de atendernos. Estamos muy contentos de que hoy podamos entrar a donde usted se encuentra, porque hoy nuestro invitado tiene una connotación muy especial, sobre todo por los tiempos en los que nos encontramos. Ya le diré quién es, pero antes un poco de emoción y le doy los puntos de contacto. Entrelaguneros@gremradio.com.mx, estamos en el 7124-911, estamos también en el Twitter de @entrelaguneros y quiero decirle que este es el resultado de una labor de equipo donde está Israel Castillo como productor, Roberto Ríos en la producción técnica y una servidora Marcela Pámanes en el micrófono. Yo tengo el gusto la tarde de hoy de platicar con Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, obispo de la diócesis de Torreón, a quien agradezco nos reciba en el obispado, en las oficinas del obispado y que podamos platicar con usted. Gracias, señor obispo, por estar entre Laguneros. Pues muy amable, muy buenas tardes. Me voy a permitir ofrecerles un poco de antecedentes de la vida de Monseñor José Guadalupe Galván Galindo. Trataré de ser breve para que luego él mismo nos vaya platicando su historia. Él nació en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, el 21 de agosto de 1941. Sus padres, el señor don Vicente Galván Rodríguez y la señora doña Juliana Galindo de Galván. El 8 de septiembre de 1954 ingresó al Seminario de Monterrey, en donde hizo 4 años de Humanidades y 3 de Filosofía. En el mes de septiembre de 1961 pasó al Seminario Pontificio de Nuestra Señora de Guadalupe en Moctezuma, en Nuevo México, y ahí hizo los 4 años de teología. El 29 de junio de 1965 recibió la ordenación sacerdotal en la Basílica del Roble de manos del excelentísimo señor arzobispo don Arpino y Silva. Y ahí me voy a detener para poder recuperar esta memoria de lo que hemos compartido ahora mismo con el auditorio, señor obispo. Y bueno, recordar un poco a los padres, que luego los padres se quedan con nosotros aunque se vayan, ¿no? ¿Cuáles son los recuerdos de su infancia, señor obispo? ¿Y cómo se sembró en usted esta posibilidad luego de consagrar su vida a Dios? Pues mire, de niño, mi mamá, como sabemos bien, la presencia de la mamá en el hogar, pues es quien nos transmite la fe. Mi papá comerciante, mi mamá en la casa, somos 3 hermanos. De niño, pues mi mamá me infundía de estar cerca de la iglesia a través del señor cura, que fuera acólito. Así es que de niño de 7, 8 años, pues iba a misa todos los días para ayudarle al señor cura. Ahí viene mi primer llamado vocacional de ser como el señor cura, así como otros querían ser médicos, arquitectos, etc. En ese tiempo admitían en el seminario a los niños de 12, 13 años, terminando la primaria. De tal manera que yo termino mi primaria a la edad de los 13 años y entro al seminario en Monterrey. Los niños ahí aprendíamos a formarnos. Lo que cada quien había recibido en su casa, ya en el seminario, pues en una forma más integral, más organizada, pues nos iban formando, pero respetando nuestra edad. De tal manera que ahí equivalían los estudios a la secundaria, a la preparatoria, pero lo principal era el latín, porque en ese tiempo teníamos que saber latín. Era 4 años de estar estudiando el latín, porque era la lengua oficial de la iglesia. Un valor que en la actualidad se ha perdido, porque
Desde hace 50 años con el Concilio Vaticano II viene la lengua de cada país para la liturgia, y en los seminarios ya los textos, la formación es según la lengua de cada país, de tal manera que el latín ya se toma para aquellos estudiosos que quieren después sacar algún doctorado sobre todo en la Biblia, en la liturgia, en la historia, etcétera. Pero en ese tiempo todos teníamos que saber latín. Pero no es lo mismo, señor obispo, leer la Biblia en latín que leerla en español o en inglés, ¿no? O sea, ¿se conserva el sentido? Claro, mire, por eso todos los estudiosos de la Biblia, estudios bíblicos, o sea en Jerusalén, o sea en Roma, necesariamente tienen que saber latín, griego y hebreo, porque el hebreo y el griego eran las lenguas originales. Después, en el tiempo de San Jerónimo, él traduce del griego y del hebreo al latín, y por muchos años la Biblia estaba en latín, y solamente era leída por los expertos. Después aparecieron las Biblias bilingües, que en una columna estaba en latín, en otra columna estaba el español, pero la iglesia procuraba no separarse del latín. También los misales, la gente solamente iba a oír misa, como dice el catecismo, y para poder entretenerse mientras el padre estaba celebrando la misa, dando la espalda, había misales también bilingües, el latín que lo estaba diciendo el padre, y el español que la persona lo estaba nomás traduciendo para sí mismo. De tal manera que el que quiera encontrar algún documento oficial, por ejemplo, lo que está aquí enfrente, son los documentos que se llaman las bulas papales, que es el documento oficial que da un papa. Esas bulas corresponden a la fundación de la diócesis de Torreón de hace 55 años, que el Papa Pío XII, Juan XXIII, después, ellos fueron quienes crearon la diócesis y nombraron como primer obispo a don Fernando Romo. Y viene después la bula que corresponde al nombramiento de don Luis Morales y al nombramiento de un servidor. Esas bulas, cuando se le nombran a algún sacerdote, el Papa le dice: hijo mío, por tus cualidades te nombro obispo de Torreón, etc. Pero cuando ya uno es obispo, por ejemplo, en mi caso que estaba en Ciudad Valles y me cambian a Torreón, pues ya el Papa se dirige: muy querido hermano, porque como ha insistido mucho el Papa Francisco, él ante todo es obispo de Roma, y por ser obispo de Roma es el que preside toda la iglesia. Entonces este Papa Francisco le ha dado más importancia al ser obispo que al ser papa. Bueno, entonces por eso el Papa le dirige a uno: querido hermano, tú eres obispo de tal parte, pero ahora te nombro obispo de Torreón. Y esos documentos oficiales están escritos en latín. Sí. Por eso en la iglesia nunca se pierde el latín. Bueno, pero a lo que estábamos comentando, que en mi primera etapa de formación fueron 4 años en el seminario de Monterrey. Le decíamos de humanidades porque era una formación fundamental. Después viene ya el seminario mayor, en donde estudiamos 3 años de filosofía, porque la filosofía ayuda a entender la teología. Claro. Y los 4 años de teología me mandan a Estados Unidos, al estado de Nuevo México, un seminario que había para mexicanos, que ayudaban los obispos de Estados Unidos a raíz de que en el tiempo de la persecución religiosa se habían cerrado los seminarios en México. Y los obispos americanos dijeron: pues nosotros les ayudamos dándoles un seminario. Y por mucho tiempo funcionó. Actualmente ya no está funcionando. Y ahí hice mis 4 años de teología.
De tal manera que todavía no cumplía yo 24 años. El 29 de junio de 1965 recibí la ordenación sacerdotal. Según el derecho canónico, la edad mínima son 24 años. Y en ese tiempo había muchos que no habíamos cumplido los 24 y el arzobispo tenía que escribir a Roma pidiendo una dispensa. En la actualidad ya entran jóvenes con la preparatoria terminada y muchos ya de carrera, de profesión. Por eso ahora ya no vemos seminaristas de niños. Sí. Y ya vemos jóvenes que entran al seminario con más responsabilidad. Pero si hay un seminario menor, por ejemplo, aquí. El seminario menor, en alguna diócesis existe el seminario menor porque todavía dan ese servicio de una preparatoria. Y a veces se convierte en una preparatoria con internos y externos. Aquí en Torreón, como en el estado de Coahuila, hay muchas preparatorias. Ya ve que hay muchas universidades. Por eso hay que hablar también de cosas buenas. Así es. Aquí uno de los valores que tenemos en Torreón, pues que hay 24 o 30 universidades. Para poder entrar a esas universidades, pues hay preparatorias por todos lados. Por eso no vemos una urgencia que el seminario tenga una preparatoria. El muchacho que termina su preparatoria entra a un año que le llamamos curso introductorio. Lo preparamos para que entre al seminario mayor, para que haya ese paso de vivir en familia a entrar ya al seminario, en donde se vive una vida de comunidad, en donde ya tiene nuevos amigos, etc. Y por eso tenemos un año de curso introductorio, 3 años de filosofía, 4 años de teología y 1 año más de pastoral. Mientras se ordena el muchacho, 1 año él está conociendo sobre todo distintas parroquias de nuestra diócesis de Torreón. Pues señor obispo, cuando usted se ordena entonces, antes de cumplir los 24 años, pues era prácticamente un joven con muy escasa experiencia. ¿Realmente se puede decidir qué es lo que se quiere hacer en la vida, sobre todo una entrega como la que significa la del sacerdocio, con conciencia? Pues miren, hace 50 años o 60 años, pues era otro el ambiente, otra cultura. Entonces los niños no teníamos tantas distracciones. Cuando yo entré al seminario en 1954, pues apenas hablaban de que iba a venir la televisión en blanco-negro y que después a color, etc. Pues ahora vemos los niños de preescolar, de kinder, con su celular y con su iPad y con todos los medios que hay. Así es que el niño ya está en otra cultura. En ese tiempo, pues buscábamos un lugar para formarnos, para estudiar, o los papás lo iban inculcando a uno. Pero entrábamos al seminario, pero en esos 11 años, pues muchos se iban retirando. Claro. Pero cuando nos ordenábamos, pues nos ordenábamos con toda responsabilidad y libertad. ¿Qué es eso que se llama vocación sacerdotal? ¿Cómo se descubre? Esa Pues voz mire, interior que le dice. Desde nuestra fe sabemos que Dios es el que nos llama, Dios pone los medios. Pero hay muchas maneras en donde uno siente el llamado. El que quiera ser doctor, el que quiera ser arquitecto, pues también está recibiendo una invitación a prepararse para ser doctor o para ser arquitecto. El hogar influye mucho. Los papás, pues, nos van guiando. Pero, por ejemplo, en mi familia somos 3 hermanos, pues yo era el único que quería ser padre. Y así puede usted ir. En el estado de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, el fenómeno religioso es muy fuerte. A raíz de la evangelización,
pues ya ve el problema de los cristeros. Bueno, allí las familias son muy numerosas, pero ya por tradición hay un obispo, hay un sacerdote o dos, o hay alguna religiosa. Entonces de esa familia que son 12, 14, pues siempre hay alguien que diga, pues yo quiero ser como mi tía que es religiosa, claro. Yo quiero ser como mi tío que es obispo, como mi tío que es padre, etc. Acá en el norte ya ve que las familias son menos y nuestra experiencia religiosa pues no es tan rica como en esos lugares. Por eso nuestras vocaciones acá en el norte son muy escasas. Claro, tiene sentido. Pues por ejemplo, el papá de la mamá que tenga 2 hijos, pues no ha de querer desprenderse de uno. Bueno, y además la cultura acá en el norte de los jóvenes es otra. Sí. Cuando yo voy a las comunidades que tengo contacto con los jóvenes, a través del sacramento de la confirmación, pues a veces les pregunto, ¿quién quiere ser sacerdote? Y se ríen, como ya es el lenguaje, claro. Y ya no lo viven nuestros jóvenes. Pero hace 60 años sí, pues veíamos el sacerdote, el cura del pueblo que tenía toda la autoridad y todo el respeto. Pues ahí siente uno la vocación. Así es. Bueno, vamos a seguir con esta conversación. Hay muchas preguntas que, por supuesto, tenemos reservadas a Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, tercer obispo de Torreón, que hoy nos hace el honor de estar con nosotros entre laguneros. Vamos a la pausa, volvemos ya. El que persevera en su esfuerzo se hace grande por más pequeño que haya comenzado. Silvia del Valle, Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Continuamos entre laguneros y seguimos con esta conversación con Monseñor José Guadalupe Galván Galindo, tercer obispo de Torreón, y apenas estamos prácticamente en el inicio. Señor obispo, ¿se acuerda del día de su consagración como sacerdote? Claro. De su ordenación como sacerdote. Claro. ¿Y qué recuerda? ¿Cuáles son los recuerdos más vívidos que tiene de ese día? Mire, nosotros fuimos 12 sacerdotes recibiendo el sacramento del orden sacerdotal el 29 de junio de 1965. Y ya suena a 50 años. Entonces, pues jóvenes, todos de 24, 25 años. Y en ese tiempo nuestra formación era más estar encerrados en el seminario. Actualmente la formación es distinta. Los muchachos siempre están haciendo trabajos pastorales y conociendo las diócesis. Pero en ese tiempo, encerrados en el seminario, recibíamos la ordenación sacerdotal y nos mandaban a alguna parroquia como vicarios. Pero hace 50 años tuve yo la experiencia de que nos ordenamos todavía con la liturgia de antes del Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II terminó en diciembre de 1965. Uh-huh. De tal manera que hasta en 1966 empezamos a ver cambios en la liturgia, sobre todo en la lengua. Antes todo en latín y ahora ya iba a ser en español, y ya iba a haber mucha participación de los laicos para que pudieran leer las lecturas bíblicas. El sacerdote ya no iba a estar dando la espalda, iba a estar al frente, etc. De tal manera que todavía hace 50 años teníamos la liturgia preconciliar. Y mi ordenación sacerdotal, pues el joven con esa ilusión, la dignidad del sacerdocio, la liturgia era en latín, muy solemne, las vestiduras litúrgicas también muy ostentosas, etc. Y es el joven, pues, que termina, pero
conscientes de que continúa la formación a través del ministerio. Me mandan de vicario a una parroquia del centro de la ciudad, la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en donde está la Macroplaza en Monterrey. Y muy importante parroquia, ¿no? De Monterrey. Claro. Y siempre ahí éramos 2 vicarios más el señor cura. Y todavía, pues, toda la pastoral era de acuerdo a esos tiempos preconciliares, en donde el laico, pues, recibía más bien instrucciones. El laico obedecía. Y en esos 50 años vemos cómo la iglesia ha dado lugar a que todos los bautizados somos los que formamos la iglesia. Todos los bautizados debemos de participar. Y poco a poco el ejercicio ministerial del sacerdote se ha realizado no tanto como una dignidad, sino como un servicio a la comunidad. La comunidad, para crecer, necesita distintos servicios, distintos ministerios. Y cada laico ya ve que ahora participan como lector, participan como ministros de la Eucaristía, participan como promotores de la caridad, y el sacerdote que está al frente de una comunidad, pues es el servidor. Es lo que nos está poniendo de ejemplo el Papa Francisco. El Papa Francisco, más de hablar de su dignidad, pues habla de su responsabilidad que está al servicio de la Iglesia, y el Papa con sus gestos, con sus actitudes, pues nos está poniendo ese nuevo camino que es el camino evangélico, lo que nuestro Señor Jesucristo nos pide y lo que los primeros apóstoles vivían. Eran comunidades muy integradas, comunidades que los que las formaban eran realmente hermanos, amigos. Claro. ¿Y cómo se construye una carrera dentro de la Iglesia Católica que lo lleva a una designación luego tan importante como lo es el ser un señor obispo? Mira, hay un principio en que Dios nuestro Señor no llama a los preparados, sino que Él prepara para los que Él va eligiendo para algo. Nosotros estudiamos en el seminario y toda nuestra preparación era enfocada a un sacerdote, el sacerdote que tiene que servir en la comunidad. Para el episcopado no hay ninguna preparación, sino que uno, con las cualidades que Dios nos va dando, pues va uno preparándose en el ministerio. Ya ve que ahora se habla mucho de la formación permanente. Entonces, actualmente el sacerdote tiene que prepararse a través de esa formación. Ahora hablamos de una formación inicial, que es la del seminario. Antes, pues el que se formaba en el seminario ya terminaba y ya recibía su título y se acababa. Ahora ya se les insiste a los muchachos que es una formación inicial. Después continúa y es una formación permanente a través de toda la vida. Claro. Pero para ser obispo, pues el Papa, a través de los nuncios apostólicos, pues van buscando candidatos y van viendo perfiles de personas y van viendo las necesidades a donde los envían a uno. ¿Pero qué ven en esos perfiles? ¿Qué tiene usted que no tienen otros sacerdotes para haber llegado a tener un cargo de esta envergadura? Pues miren, nadie lo busca. Entonces, pues que uno diga, me hicieron obispo por esto, no. Pues me hicieron obispo porque me llama el Papa y me pide un servicio. De tal manera que cuando el nuncio apostólico lo llaman a uno, el nuncio dice, pues el Papa ya te llamó. Si usted no acepta, tiene que escribir una carta diciéndole al Papa, no acepto por esto y esto y esto, pero usted ya está
el Papa ya lo nombró a usted. Entonces, pues el Papa tiene sus consejos y el nuncio también tiene que hacer muchas consultas, pero pues nadie se considera que está preparado o que es capaz, sino que uno sabe que si Dios nos llama a algo, pues Dios nos da los medios para poder responderle. Ahora, su formación ha sido diversa, también desde lo académico, ¿no? Usted estuvo en Salamanca. Sí, mire, entonces yo estuve formándome en el seminario de Monterrey y después si hay alguna especialidad, pues ha sido todo lo relacionado a la liturgia. Y en el año 1978 pedí permiso de ir a España a estudiar un año de pastoral en Madrid, pero era dependencia de la Universidad de Salamanca. Y a otros sacerdotes pues han tenido oportunidad de ir a Roma. Yo estuve allí en Madrid. Al regresar en Monterrey, pues estuve colaborando cerca del obispo en lo relacionado a la liturgia, después en lo relacionado a la economía y principalmente en Monterrey, como una obra principal, fue la construcción de la Basílica de Guadalupe. En Monterrey había un santuario, pero la ciudad crece, hay mucha devoción a la Virgen de Guadalupe, como hay aquí en Torreón, y había necesidad de construir un nuevo santuario. En ese tiempo teníamos la referencia de la Basílica de México, que construyó el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y a ese arquitecto le encomendamos el proyecto de la nueva basílica en Monterrey. Y allí estuve mis últimos años como sacerdote, allí en la basílica. Y los otros años pues estuve de vicario en la parroquia del Sagrado Corazón. También estuve en la construcción de una parroquia dedicada a María, Madre de la Iglesia, en una de las colonias populares nuevas en Monterrey, la colonia Valle Verde. De tal manera que esos 15 años en la Basílica de Guadalupe, pues tuve una pastoral muy abierta, porque además de atender a la comunidad de la parroquia, pues como un santuario tenía que recibir a personas de toda la ciudad. Y ahí fue cuando menos lo esperaba, que me mandan de obispo a Ciudad Valles y entonces ya cambió mi vida. Sí, ¿cómo cambian estos nombramientos? ¿Cómo cambian estas responsabilidades? Porque finalmente es la responsabilidad de toda una diócesis, de toda una grey. ¿Cómo se vive eso, señor obispo? Entonces, mire, yo voy a Ciudad Valles, que es completamente distinto a Monterrey. Cuando uno vive en su medio, cree que es lo máximo, que fuera de ahí, y ya ve que siempre nos gusta decir somos los primeros en esto, y fuera de aquí no hay nada más. Llego a Ciudad Valles, donde hay mucha presencia indígena, hay huastecos, hay tenec, hay náhuatl. Entonces la diócesis tenía como 800,000 habitantes, de esos como 300,000 eran indígenas. Hay una comunidad indígena muy importante. Muy importante, la Huasteca Potosina. Ya ve que hablamos de las huastecas. Sí, la Huasteca Potosina, veracruzana. la Huasteca de Tamaulipas, la Huasteca Veracruzana, la Huasteca Hidalguense. Claro. Y hasta la Huasteca de Querétaro en la Sierra Gorda. Ahí hay mucha presencia indígena. Desde luego ya todos esos pueblos son bilingües, porque están muy incorporados a las ciudades. Entonces para mí fue un cambio muy duro de Monterrey a Ciudad Valles. Me imagino. Pero pues la entrega de uno que hace a las comunidades, va uno siempre encariñándose y recibiendo el cariño de la gente. Y estando en Ciudad Valles ya muy a gusto por 6 años, fue cuando recibo la noticia de que el Papa me manda a Torreón. Con la fama que tenía Torreón, pues para mí
dije, pues yo creo que yo no tengo el perfil. Y me acuerdo que el señor Nuncio, en ese tiempo, ahora el cardenal Sandri, yo le decía, oiga, es que yo no tengo ningún doctorado, dicen que en Torreón pues la gente está muy preparada y etcétera, y me dice, no, usted vaya simplemente como un pastor, y usted preséntese como pastor, no se ande presentando como licenciado o doctor en estas cosas. Bueno, y esa fue mi presentación aquí en la diócesis de Torreón. Entonces le dije, mire, yo no tengo ningún título, yo no tengo estudios, simplemente vengo como pastor. Uh-huh. Y gracias a Dios, pues ya tengo 13 años. Y mañana se cumple. Bueno, el 14 de diciembre, porque cuando estén ustedes escuchando esto ya pasaron los días. 13 años de estar, entonces ya estoy bien enraizado. Entonces pues ya soy lagunero de corazón y con la confianza de que aquí hay muchos laguneros que han venido de otras partes y nadie se quiere ir de la laguna. Pues eso es bueno escucharlo, del señor obispo. Cuando regresemos de la pausa, señor obispo, nos familiarizamos con los nombramientos, porque luego, monseñor y obispo es lo mismo. Bueno, nos platica esto cuando regresemos de la pausa comercial. El talento tiene sus límites, pero el esfuerzo es ilimitado. Entre Laguneros. Volvemos. Escucha Entre Laguneros. Correo entrelaguneros@gremradio.com.mx. Teléfono 7124-911 y 7126-880. Y Twitter @entrelaguneros. Entre Laguneros. Bueno, y seguimos entre laguneros, ya estamos en el último bloque que se nos ha ido como agua y estamos la tarde de hoy pues conversando con Monseñor Don José Guadalupe Galván Galindo, tercer obispo de la diócesis de Torreón. Y entonces antes de irnos a la pausa comercial, yo le pedía al señor obispo que nos explicara pues esto de las jerarquías, porque es monseñor pero también es obispo, excelentísimo señor obispo. Mire, cuando uno es ordenado sacerdote, uh-huh. Cuando uno recibe la ordenación sacerdotal, soy presbítero. Que la gente nos dice sacerdotes, o con mucho cariño nos dicen padre. Bueno, un sacerdote o un padre ejerce su profesión según el obispo le vaya encomendando. En primer lugar nos mandan de vicarios, de ayudantes, de colaboradores. Pero ya después, con alguna experiencia, el obispo te encomienda una parroquia, donde tú ya eres párroco, tú ya eres pastor de esa comunidad. Y la gente también nos dice, señor cura, o sea, el cuidado de esa comunidad está bajo esa responsabilidad. En algunos lugares, un sacerdote que cumple 25 años, un sacerdote que cumple 50 años, o el obispo le da algún oficio muy especial, ese obispo le pide a Roma, al Papa, una distinción, y de ahí vienen los nombramientos como monseñores. Entonces el ser monseñor es una dignidad que le concede a la iglesia por los méritos que ha hecho esa persona. Uh-huh. Entonces hay muchos monseñores en la iglesia, pero no tiene ninguna autoridad, sino simplemente es un título uh-huh. de reconocimiento, de uh-huh. dignidad. Y se les llama monseñores, que la iglesia también les da el privilegio de que su vestidura ya no es la simple sotana negra, uh-huh. sino que puede ponerle unos botoncitos morados y pueden usar la banda morada. Es. Pero es pura dignidad, un reconocimiento. En cambio, los obispos, un simple sacerdote puede ser llamado a ser obispo, pero ya siendo obispo, el título ya es monseñor. Uh-huh. Entonces, Monseñor José Guadalupe Galván, obispo de Torreón, que hay sus títulos. Por ejemplo, al Papa pues se le reconoce como este Papa Francisco dice, yo soy obispo de Roma, pero oficialmente pues es Beatísimo Padre, su santidad, Papa
Francisco, etcétera. Vienen los cardenales, a quien se les llama su eminencia, eminentísimo señor cardenal. Después vienen los arzobispos, señor arzobispo. Los obispos, pues simplemente señor obispo, pero hay que decirle su excelencia, su eminencia, eminentísimo señor, etcétera. Pero gracias a Dios, acá en el norte hay mucha cercanía y la gente nos conoce como padres, nos conocen como padre obispo, y hasta uno se siente mal porque pues cuando nos dan todos los títulos que la iglesia reconoce, pues uno dice, oye, pues no soy digno de tantos títulos. Así es que lo correcto es siempre tratarnos como padre obispo, señor obispo. Se han perdido mucho las formas, ¿no? Pues se han perdido las formas, pero hemos ganado cercanía. Porque a veces con esas formas uno ponía barreras. Claro. En cambio ahora, sobre todo las generaciones nuevas, pues ya ve que ya desapareció el usted. Totalmente. Ahora cualquier niño tú oyes. Entonces, pues las formas desaparecen, pero hay más cercanía, más confianza. Porque creo yo que aún en eso, pues no se pierde el respeto. Claro, eso es lo más importante, que no se pierda el respeto. Bueno, han sido 13 años en La Laguna y fuera del aire platicábamos un poco que usted llega casi en los tiempos de bonanza, son momentos de mucha circulación de dinero, de mucha inauguración de negocios de todo tipo, de toda índole. Y bueno, se veía un crecimiento espectacular en La Laguna, pero eso se cae, y se cae de manera estrepitosa. ¿Cómo sortea la diócesis de Torreón estos momentos difíciles que le han tocado vivir a la ciudad? Pues mire, en primer lugar uno vive con nuestro pueblo, va caminando con ellos, tanto en los gozos como en las angustias. Y en ese tiempo lo que admiraba yo era el optimismo, la confianza, mucho espíritu de convivir. Torreón se distinguía que era muy fácil las convivencias. En cualquier reunión, pues todos nos saludábamos, nos conocíamos. Si tomábamos el autobús, el aeropuerto, pues todo el mundo nos saludábamos. Ahora en mis últimos viajes a México parece que ya no nos conocemos porque ya pocas personas nos tenemos confianza. Y en ese tiempo ese optimismo que hablaba, pues hablaba de un futuro, de lo que se había hecho en La Laguna. Era muy importante la historia, pero en esa historia nos hacía vivir el presente, pero proyectándonos al futuro. Y había muchos proyectos, que el 2020, que el 2030, yo preguntaba, bueno, pues ¿qué es el 2020? No, que para el 2020 la ciudad de Torreón va a ser de las principales ciudades en América Latina, en el mundo. Y había muchos proyectos de nuevas empresas, de fábricas, que los campos de golf, que hospitales, que hasta Disneylandia se iba a venir, etcétera. Bueno, entonces, pero siempre había mucho optimismo, la laguna abierta para todo el mundo. Pero fácilmente, pues, como que el mal venció al bien, y debía ser el contrario. Precisamente por lo bueno que había en la laguna, no hubiéramos dejado entrar el mal que nos bajó del pedestal en donde estábamos. Sí. Pero esos 5 o 6 años pues nos ha servido para decir, pues hay que seguir caminando y hay que unirnos de nuevo y hay que hablar bien de lo que tenemos y no sentirnos derrotados. Pero también es una verdad, señor obispo, que depositamos como todos nuestras expectativas en el materialismo, ¿no? ¿No le parece que esas épocas de bonanza era desbordado? Todo el mundo traía coches nuevos, la ostentación de las casas, en fin, una cantidad de Mira, cosas. Por ejemplo, cosas muy sencillas ahora que estamos viviendo la Navidad.
en ese tiempo, pues no había una casa que no estuviera arreglada. Exacto. Cada quien con sus propios recursos, pero como que había una competencia a ver Sí. quién arreglaba mejor la casa. Pero eso le daba vida a la ciudad. Así es. Y entonces, pues ahora, pues hay que hablar de los valores y sobre todo la familia. Hablando de historia, con motivo de los 100 años, ya ve que valorábamos lo que sufrieron, lo que batallaron, lo que trabajaron, y hablábamos de generaciones. Decíamos, todavía una generación de nuestros abuelos, pues recibieron de sus antepasados el fruto de sus trabajos, de cómo llegaban de otros países. Hablábamos de etnias aquí en Torreón. Bueno, y otra generación que todavía vivía de acuerdo a sus papás, y todavía había la austeridad, el sacrificio, el ahorro. Pero también hacíamos notar que ya las nuevas generaciones, que todos lo recibieron en charolas de plata, pues ya era otro su comportamiento. Y es lo que tenemos que preguntarnos ahora. Si lo que estamos viviendo en Torreón, reconocemos el trabajo de nuestros antepasados y cómo ahora tenemos que valorar el ejemplo de ellos. Y otra vez, pues decir, pues lo material sí ayuda, pero no es lo indispensable. Claro. Ahora, lo que vivimos socialmente, en aspectos como la seguridad, como la economía misma, incide en nuestra fe. Estamos viviendo en la laguna de Coahuila esencialmente, aunque pues, es indivisible, pues Durango también. ¿Crisis de fe? Pues mire, más que crisis de fe, es por la fe hacernos fuertes. Mire, en nuestra convivencia, en nuestra cercanía con nuestra comunidad, hace años la gente nos pedía una misa porque se acaba de graduar su hijo. Nos pedía una misa porque se iban de viaje. Nos pedían una misa para que saliera bien de la operación. Ahora lo lamentable es que nos piden una misa porque acaba de desaparecer su hijo. Nos piden una misa que, pues después de 2-3 meses, encuentran el cuerpo por un lado, con la esperanza de encontrar la cabeza. Eso es lo que nos está pidiendo la gente, y sobre todo las familias de personas desaparecidas que nunca pierden la esperanza de encontrar a la persona. Pero eso ha aumentado nuestra fe, porque la crisis que estamos viviendo en inseguridad, en desempleo, pues no ha ocasionado que nosotros reneguemos de nuestra fe o que le echemos la culpa a Dios, sino al contrario, eso nos está ayudando a acercarnos más. Acaba de pasar las fiestas de la Virgen de Guadalupe y en este año vimos cómo se multiplicaron las peregrinaciones. La gente con confianza volvió a salir a la calle. Digo, estamos mal, pero algo se ha logrado. De tal manera que ahora las peregrinaciones se multiplicaron y la gente acudía en un ambiente de confianza. El 11 que yo celebro la misa a medianoche, pues como nunca, la iglesia estuvo abierta toda la noche, pero siempre la gente alegre, la gente contenta con sus danzas, con sus cantos, con sus... ¿Es el principio de la recuperación, señor obispo? Yo creo que sí. La misa la tuve que yo interrumpir varias veces porque entraban grupos que no sabían que había una misa, pero desde el momento en que entraban con la tambora, con los gritos, con las porras, pues mientras ellos llegaban al altar yo tenía que guardar silencio. Pero es esa riqueza que nos da nuestra fe, que tenemos muchas expresiones de nuestra fe, y creo yo que es un buen principio y todos tenemos que tener confianza para tiempos nuevos. Señor obispo, ¿se cansa de ser señor obispo? No me canso.
No hay ningún momento que sea demasiado abrumadora la responsabilidad. Mire, tiene uno los sacerdotes como los colaboradores más cercanos y son los que están al frente de las comunidades. La diócesis de Torreón comprende los 5 municipios de La Laguna: Viesca, Matamoros, San Pedro, Madero y Torreón. Uh-huh. Está la diócesis de Saltillo, que atiende hasta Monclova, y después la parte de la frontera y de las minas, Piedras Negras. De tal manera que la diócesis de Torreón está muy comunicada, muy integrada, y además nuestra gente pues siempre muy colaboradora, muy participativa. Los obispos pues tenemos un límite. El obispo que cumple 75 años presenta la renuncia, pero no es una renuncia automática, sino que el Papa la acepta. Tenemos el ejemplo de Benedicto XVI. En ese caso, el Papa, como arriba de él no hay nadie, entonces el Papa simplemente avisa que se retira, que renuncia. En cambio, los obispos que dependemos del Papa, tenemos que presentar la renuncia y el Papa tiene que aceptarla. Entonces el obispo que se retira, hay una palabra en latín, emérito. O sea, la persona que no deserta, la persona que no se va, sino la persona que se retira, pero la iglesia le reconoce sus méritos. En estos días que estamos ya viviendo la época navideña, señor obispo, me gustaría que compartiera algún mensaje con nuestros radioescuchas, porque finalmente creo que todavía hay mucha gente que tiene los oídos dispuestos para escuchar lo que ustedes dicen. ¿Qué le diría a la comunidad católica de la comarca lagunera? Pues mire, el celebrar la Navidad es hablar de la familia, y la familia es muy importante. Actualmente, con esos nuevos conceptos que hay familia, pues vemos que nuestra familia tradicional va ocupando otro lugar, pero nosotros tenemos que darle esa prioridad a la familia, porque es en donde las personas viven juntas, en donde hay amor, en donde hay respeto, y sobre todo en donde hay una comunidad de personas que se aman. La familia nos enseñan a vivir en la sociedad para transmitir los valores que uno va logrando en la familia, pues se reflejan en la sociedad, y así como son nuestras familias, pues así es la sociedad que nosotros estamos formando. Es una fiesta en donde nos deseamos la paz que tanto necesitamos. Es una fiesta en donde tenemos la oportunidad de manifestar nuestra amistad, nuestra fraternidad, nuestra cercanía con los demás. Y también es una fiesta para pensar en personas que no tienen los recursos que uno tiene. Hay personas que viven pues en situaciones difíciles, y en donde a través de la caridad, a través de las obras de misericordia, debemos de presentarnos siempre solidarios.